Hoy día para nosotros como equipo, Eugenia, Javier, Paula y yo estamos muy contentos en realidad con la presencia de UNESCO en el diplomado, a través de Jimena Rubio de la Oficina Regional de Santiago y de Henry Rena, que estuvo acá y que ya nos contará dónde está. Estamos contentos porque esto muestra un interés, porque muestra la colaboración, lo que es el trabajo en equipo, lo que es el diálogo, que son aspectos que nosotros promovemos. Y me parece realmente, especialmente bueno y auspiciador que UNESCO no solamente nos patrocine, sino que este año, a través de la ayuda de Jimena y de la disposición de Henry, estén con nosotros y puedan participar y conocer a nuestros alumnos, que para nosotros son definitivamente un orgullo. Así es que, Jimena, tú vas a moderar. Así es que gracias por estar acá. Y te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela, y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan hoy en esta sesión del diplomado, en su edición 2021. Como dijo Marcela, mi nombre es Jimena Rubio y trabajo en lo que llamamos la oficina, el nombre es un poco largo, pero es la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. La sigla es OREALC UNESCO Santiago. Y bueno, el nombre de nuestra oficina, ¿sí? ¿Me escuchas? Perdón, quizás si te puedes acercar un poco al micrófono para que se escuche un poco mejor. Creo que le falta un poquitito de volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, les comentaba que trabajo en nuestra oficina, que tiene un nombre largo, es la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC UNESCO Santiago, y el nombre de nuestra oficina, verdad, es un placer para mí participar en esta actividad y le agradezco la invitación de estar aquí, de compartir con ustedes y de también conocerlos. Los conocía muy poquito de la edición de 2019 y la verdad fue una experiencia súper linda, súper enriquecedora y la tengo bien, bien en el corazón. Así que les agradezco también al equipo por mantener esta invitación, mantenernos siempre como a UNESCO, a la oficina, en sus pensamientos y la organización y planificación de este diplomado. Y bueno, la sesión de hoy del diplomado está dedicada al tema de ciudadanía global y acción a nivel local, y va a estar a cargo de Henry Rena, Gallano. Henry, les cuento un poco, es cientista político con especialización en migración, refugio y derechos sociales. También es magíster en pensamiento complejo y es estudiante de doctorado de ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como especialista en educación de emergencias y respuestas educativas en contextos de crisis. Ha participado de respuestas a desastres socionaturales de distinto tipo en Chile, Ecuador y México, situaciones de movilidad humana en Colombia, Ecuador y Perú, así como en la crisis de refugio de la población rohingya en Bangladesh. Actualmente es el coordinador del clúster de educación en la crisis humanitaria de Venezuela. A continuación, entonces, yo le cedo la palabra a Henry, porque él es el experto en el tema, para que nos hable y nos cuente un poco de lo que nos convoca hoy en día, que es la ciudadanía global y la acción local. Henry, el piso es todo tuyo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, muchas gracias Jimena, Marcela, Javier. Saludos a todas, todos, todes, les estudiantes por compartir hoy día en este espacio. En realidad de experto tengo bastante poco, digamos, pero más bien me considero como un aprendiz permanente, especialmente de organizaciones, de movimientos, de comunidades, que de manera permanente a lo largo de toda América Latina y el Caribe han puesto en práctica, digamos, ejercicios de, podríamos denominar, de reinvención y recreación de la democracia, de reinvención y recreación de la ciudadanía, y una de sus líneas, de sus variantes, es la ciudadanía mundial o la ciudadanía global, sobre la que queremos problematizar hoy día críticamente. Entonces, más bien, no preparé no tengo una presentación, sino quiero compartir con ustedes 9 ejes sobre la ciudadanía global, 3 formas de implementación
4 elementos que me parece clave problematizar sobre la situación de la juventud o las juventudes en América Latina y el Caribe. Primero, veamos algunos elementos sobre la ciudadanía global, ¿verdad? Una pregunta que nos hacíamos con algunas compañeras hace algunos años era que si es posible pertenecer a una aldea global si no tenemos una aldea local. ¿Es posible construir verdaderamente una ciudadanía global si no tenemos una ciudadanía local? Si no podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas en nuestros espacios vitales de reproducción y producción social. Entonces, aunque suene contradictorio decirlo, la ciudadanía global está antes que todo y debe ser localizada y debe ser lugarizada. Localizada no solamente por un asunto de escala, no es solamente un tema escalar, sino más bien lo local entendido como un campo de reproducción de la vida donde existe una racionalidad distinta. Un geógrafo brasilero muy bello, Milton Santos, planteaba que en el espacio local hay un choque de dos racionalidades, de la racionalidad global y de la racionalidad local. Y la disputa, decía él, es que efectivamente esa racionalidad local puede prefigurar una vida acorde a sus necesidades, a sus cosmovisiones, a sus conmovidencias, o más bien se atiene a patrones de reproducción cultural internacional, ¿verdad? Perdón, que me puse un poco nervioso cuando me vi en la cámara entrando. Bueno. Y ahí me parece clave recuperar una idea que mencionó siempre Paulo Freire, ¿verdad? Que es pensar con la cabeza donde los pies pisan. Entonces la ciudadanía global no puede estar desanclada del territorio. Y por eso me parece clave no solamente lo que sucede en este diplomado, sino lo que viene después del diplomado. ¿Qué es lo que detona este diplomado en sus territorios y espacios vitales? ¿Cuáles son las transformaciones que estamos dispuestos a desarrollar e impulsar en nuestros espacios de vida? Segundo elemento, aunque suene contradictorio también decirlo, la ciudadanía global es antes que todo la generación de arraigo. La ciudadanía global implica echar raíces. ¿Echar raíces en qué? En lo común. Lo común, a veces, decía un doctor por ahí, Jean-Luc Nancy decía, lo común a veces es tan común que no se ve. Eso que nos hace iguales y que al mismo tiempo nos hace distintos, muchas veces está invisible, pero está presente acá entre nosotros. Son muchas veces redes, decía Milton Santos también, son redes de solidaridad orgánica. Algunos podrían decir eso es parte de nuestra tradición de los pueblos indígenas originarios que basaban precisamente su sociedad sobre la reproducción y ampliación de lo común, de la vida en común. Y ahí me parece clave, cuando hablamos de arraigo, rescatar conceptos como la geocultura, la geohistoria, comprender que el mismo espacio de construcción de la ciudad ha sido una construcción social. Incluso los espacios que pensamos que son, comillas, naturales, son producidos por el ser humano. Y al mismo tiempo existe una relación recíproca en donde vamos produciendo la ciudad y la ciudad nos produce. ¿Por qué me parece clave esto? Como plantean algunos autores hoy día, y autoras, perdón, que al parecer la receta no está en salir a cambiar el mundo, sino al parecer en cambiarnos a nosotros mismos mientras cambiamos este mundo, ¿verdad? Y cómo vamos caminando en un proceso dialéctico de transformación individual y de transformación estructural. Tercer elemento. Ustedes ven, si ven la Agenda 2030, se meten en el objetivo número 4 en educación, se van a la meta 4.7 y leerán que dice ahí, los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas se comprometen a impulsar una educación para la ciudadanía global, la cultura de la paz, el desarrollo sostenible, la cual debe ser transversalizada en lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Y me quiero quedar con esa última parte brevemente. Me parece clave que los mismos compromisos internacionales reconozcan una falencia que tuvimos muy dura en los últimos, y digo tuvimos todos en los últimos 20 años, que era una prevalencia de un foco en lo académico, en lo cognitivo,
Esto obviamente influenciado por lógicas positivistas y de medición de resultados que perdieron de vista lo que los pueblos indígenas sabían hace más de 500 años, ¿verdad? Que el ser humano es sobre todo un sujeto y una sujeta integral y por cual no podemos disociar el sentir del pensar y del actuar. En efecto, el hablar del aprendizaje cognitivo, socioemocional o conductual es más solo una categoría analítica porque en la práctica está siempre imbricado, ¿verdad? No es que ahora voy a pensar desde el corazón o voy a pensar racionalmente, ¿verdad? Es más, cada aprendizaje verdaderamente significativo está imbuido, ¿verdad? De lo socioemocional. Como decía un pensador colombiano, Falsborda, el ser humano es sentipensante. Pensamos sintiendo y sentimos pensando. Recientemente Rita Segato, una autora feminista bellísima, tiene un libro que se llama Pedagogías de la Crueldad, en donde da cuenta de una escuela que ella denomina una escuela antiemocional, en donde que ha privilegiado, o por una lógica de control social, la eliminación de cualquier discusión sobre la dimensión de la afectividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Era más fácil eliminar la discusión sobre lo que nos pasa y reproducir una lógica instruccional y de una pedagogía tradicional e unidireccional a que abrir una discusión sobre lo que nos está pasando. Cuarto, yo en lo personal mucho tiempo, yo tengo un conflicto con el concepto de ciudadanía, quiero decir, ¿no? Un autor chileno que vivió muchos años en México, Hugo Semmelmann, decía, cuando decimos que hay ciudadanos, el primer problema es que al parecer la categoría ciudadano esconde todas las diferencias sociales que puedan existir. O sea, cuando decimos que hay un ciudadano, al parecer ya no hay indígenas, no hay afro, no hay mujeres, no hay juventudes, no hay nada, somos todos ciudadanos. Y se vuelve en una categoría homogeneizante. Decía Hugo Semmelmann, no confundamos la ciudadanía con la ciudadanización. Me parece una diferenciación categorial interesante, ¿verdad? Y más aún, y aquí la contradicción, quizás las principales transformaciones sociales a favor de la ciudadanía han sido impulsadas por los no ciudadanos, por aquellos que no tenían derecho, o por aquellos que sus derechos fueron negados. Fíjense qué belleza y qué contradicción. Han sido precisamente los que han estado fuera del sistema representativo los que han impulsado las principales demandas por la democratización, y uno de ellos ciertamente han sido las juventudes. Quinto elemento. ¿La ciudadanía global será intercultural o no será? Creo que en estos tiempos de emergencia del racismo, de emergencia de la xenofobia, de emergencia de la discriminación, de emergencia de los chauvinismos culturales y de un nacionalismo extremo, una reproducción de los discursos de odio, la ciudadanía cultural no puede estar exenta de una gran transformación cultural a favor del reconocimiento de la diversidad, de la igualdad, de la fraternidad y del profundo reconocimiento, aunque suene tautológico, de la humanidad de los seres humanos. Porque precisamente lo que hacen los discursos de odio es la animalización de algunos sujetos de la población, en donde, como han dicho algunos, los remitimos a una subalternización ontológica, donde incluso cuestionamos su civilidad y su humanidad, y me parece que la ciudadanía global viene a apostar precisamente por un reconocimiento de la profunda igualdad y del reconocimiento de una humanidad planetaria. No es que sea tan enfático en esa materia, pero últimos sucesos que he visto a la distancia en Chile ciertamente parecen, y no solamente en Chile, en toda América Latina, en todo el mundo, ¿verdad? Parece sumamente preocupante. Especialmente en un país como el nuestro, que durante largo tiempo fuimos recibidos en tantos países. Recibidos con políticas de acogida, con políticas de inclusión. Y bueno, hoy día yo creo que debiésemos actuar en coherencia a esa misma acogida que tuvimos durante largo tiempo. Esto me parece claro. Algunos autores y autoras del ecologismo radical han cuestionado la idea de la ciudadanía global. Quiero ser también honesto en eso. Ellos incluso han planteado que debiésemos hablar de una ciudadanía planetaria.
precisamente porque ellos plantean que la globalización no es solamente un asunto de escala, sino es que precisamente la unidad de análisis debe ser el planeta, y el planeta, obviamente desde una lógica ya no antropocéntrica, sino ecocéntrica, ¿verdad? El planeta como unidad de convergencia mundial de todos y toda la humanidad. Lo que incluso algunas autoras planteaban hace algunos años, decían el humaniferio. Construir esa gran federación humana a escala mundial, a escala planetaria. Y en ese sentido, y aunque suene complejo decirlo, la ciudadanía global, y acá tenemos un malentendido, no es solamente un asunto de reciclaje en nuestros hogares, que es fundamental, no es solamente un asunto de reproducir los huertos, que es fundamental, sino es un asunto también de cuestionar los patrones de desarrollo existentes destructores de la naturaleza. Es decir, la ciudadanía global tiene una vocación profundamente transformadora de la economía y de la forma de organización de la sociedad que tenemos hasta hoy. Que digámoslo, y esto no es, digamos, no hay que ser ni de izquierda, ni de derecha, o sea, es un hecho que la vorágine que hemos desarrollado como humanidad en los últimos ciclos nos tiene al límite de la muerte. Al límite de la muerte. Octavo. Me di cuenta 9, no solo 8. Octavo. La ciudadanía global debe necesariamente ser dialógica. Y me parece interesante en momentos como los que está viviendo Chile hoy día, es clave comprender, me decía un amigo hace algún tiempo, me dice, mira, no debemos vencer, debemos convencer. Y creo que la clave hoy día, como dice Boaventura de Sousa Santos, está en una suerte de ejercicio de traducción de esos distintos mundos que tenemos todos, creo yo, un horizonte de transformación desde miradas diversas, desde lugares distintos, desde emocionalidades diferentes, pero que al final del día todos apostamos, ¿por qué? Por la máxima autorrealización del ser humano y de la humanidad toda, ¿no? Creo que ese ejercicio de traductibilidad de las organizaciones, de las luchas, de las movilizaciones en defensa de los derechos, me parece un ejercicio clave y en donde claramente este diplomado hace parte de ese ejercicio de dialogicidad, diría Paulo Freire. Ahora quiero entregar solamente 3 elementos que me parece claves sobre las formas de implementación de esto. Si es que ustedes vuelven también, volvamos ahora a la meta 4.7 de la Agenda 2030, la meta te dice, mira, la ciudadanía global debe estar incorporada en el currículum, en la formación docente, en las modalidades de evaluación de aprendizaje, en los textos de estudio y en las políticas educativas. Es decir, la ciudadanía global, como tantos otros conceptos novedosos que se ponen de moda, digamos, no pueden ser incorporados, o sea, no es suficiente una incorporación nominal de la ciudadanía global en el currículum para estar cultivando y desarrollando una ciudadanía global. No es suficiente incorporar la palabra cultura de paz para estar cultivando la paz. Es mucho más complejo que eso. Y aquí los compañeros y compañeras que son profesores, docentes o que trabajan en espacios educativos, sabemos que los cambios no se instalan por decreto. Y no se instalan simplemente porque digamos este es un espacio democrático y hoy día pasa a ser democrático. No. ¿A qué voy con esto? Que la ciudadanía global debemos pensarla no como un tema, sino más bien como un principio organizador del sistema educativo y de los espacios educativos. Y por tanto, me gusta un concepto que ocupaba un compañero que me decía, mira, debe ser desde un ejercicio transfronterizo. ¿En qué sentido? Debe atravesar lo formal y no lo formal. Debe atravesar el centro educativo, el lugar de trabajo, el barrio y la casa. Debe atravesar lo impreso, lo audiovisual, lo radiofónico, lo iconográfico y lo televisivo. Es decir, debe superar todas aquellas fronteras que ficticiamente hemos creado desde los sistemas educativos, cuando en realidad son una. El aprendizaje es uno.
Edgar Fauré, en su informe El aprender a ser, de allá por el 72, decía, el objetivo debe ser que el aprendizaje se reproduzca a través de una espiral ininterrumpido que llega a confundirse con la vida. Oh, qué bello, yo lo encontré bellísimo. Una espiral ininterrumpido que llega a confundirse con la vida, en donde ya no sea posible distinguir, ¿verdad?, dónde comienza y termina la escuela. Porque lo que tenemos es un barrio pedagógico, lo que tenemos es un territorio educativo, lo que tenemos es una geografía dispuesta para el aprendizaje. De ahí uno de los principios clave en 1990 de la Carta de Ciudades Educadoras, que se redacta en Barcelona, después se lleva a Porto Alegre, termina suscrita en Ciudad de México por muchos estados, pero nuevamente la suscribimos, ¿verdad?, en una firma, quedó el nombre. Pero no es suficiente. Debemos transformar la ciudad en un espacio educativo. Y eso implica de que cada rincón de la ciudad debe estar pensado y dispuesto para el aprendizaje. De aquí, por último, para cerrar, quiero pasar a 4 elementos que me parece importante problematizar sobre, no sé si llamarle la situación de la juventud o el trabajo con los jóvenes en esta materia, y después, si les parece, dejamos la palabra abierta para discusiones, debate, reacciones, críticas, como ustedes gusten, digamos. Primero, lo que está claro, y esto es como, bueno, un hecho de toda la literatura en sociología y antropología de la juventud en los últimos años, es que no podemos hablar de una juventud. Está claro. Si no, es necesario hablar de juventudes, ¿verdad? Precisamente el hablar de juventudes nos permite reconocer hoy día que la pandemia no afecta a todos los jóvenes por igual. Como ha dicho recientemente un informe del secretario general de Naciones Unidas, dice, mira, el virus no discrimina, pero los impactos sociales sí lo hacen. Y claramente los más afectados, ¿quiénes son? Los jóvenes, las y los jóvenes en los barrios más pobres, migrantes, refugiados, jóvenes en situación de discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas. Segundo punto. Y aquí me parece que tenemos un problema, creo que de todo. Yo todavía no soy tan viejo, o me considero un poco joven todavía, pero bueno, mi hija me dice que ya estoy viejo. Pero... creo que generalmente cuando vemos a los jóvenes y las jóvenes, tenemos un lente desde la negación y tendemos a ver lo que no tienen. Los sin trabajo, sin educación, sin salud, sin servicios sociales, pero no tendemos a ver lo que tienen, lo que han creado. Y ahí algunas han planteado que esta necesidad de hacer un quiebre epistemológico e invertir la mirada y dejar de ver a la juventud por lo que no tiene solamente y empezar a verla por lo que tiene. Por su riqueza creativa, por las soluciones que están haciendo en pandemia, por las formas de cooperación que han tenido. O sea, y que desbordan con creces, y aquí pasó al tercer elemento, desbordan con creces la adultocracia y la gerontocracia que es dominante en todos nuestros países. O sea, los que se toman decisiones desde el mundo adulto con los lentes del mundo adulto. De ahí recordemos la belleza del libro de Tonucci cuando nos dice una ciudad para las niñas, ¿verdad? Incluso la ciudad ha sido pensada para los y las adultos. Ahora, no quiero decir con esto, como han planteado algunos y algunas, que la juventud está llamada a hacer los cambios. No, yo más bien creo que la apuesta es por un necesario diálogo intergeneracional que nos permita un encuentro entre distintas generaciones que tienen la convicción de construir un país o países más justos, más democráticos y desde la dignidad del ser humano. Y para eso es necesario que los adultos, yo supongo que yo quepo ahí, pero bueno, los adultos superemos nuestra adultocracia y también que los jóvenes superen un poco esta lógica autorreferencial de pensar que la historia comienza con nosotros. Ahí me metí ahí, perdón, que comienza con ustedes. ¿Cómo encontrar ese diálogo, digamos?
El país no se va a construir solamente con los jóvenes y tampoco solamente con los adultos. Necesitamos un diálogo intergeneracional. Cuarto, y cierro, claramente la juventud hoy día, o las juventudes hoy día, son los que más sufren la contradicción de las sociedades que tenemos hoy día. El informe de la CEPAL decía son los que más han ampliado su capital simbólico y los que más han visto restringido su capacidad de consumo material. Nunca antes un grupo social demográfico estuvo llamado a cambiar el mundo y nunca se le dieron tan pocos recursos para ello. Los jóvenes hoy día y las jóvenes hoy día son las que más sufren la desigualdad, son las que más sufren la pobreza, son las que más sufren el patriarcado y claramente son las que más sufren el autoritarismo y la falta de democracia presente en nuestros países. Creo que, para cerrar, yo creo que si nos damos cuenta a lo largo de toda la historia de nuestro continente, América Latina y el Caribe, las juventudes en distintos momentos históricos han emprendido los procesos más importantes de transformación de nuestros países, pero nunca siendo reconocidos como tal. El otro día veía un historiador planteaba un libro súper interesante, decía, mira, todos los líderes de la independencia no tenían más de 25 años, salvo algunos que eran muy viejitos. Simón Bolívar tenía 23 años, digamos. O sea, imaginemos, 23 años y soñando con la transformación de América Latina completa, digamos. Fue una generación de jóvenes, al mismo tiempo las que luchó en los años 60 por los procesos de transformación social. Y también una generación de jóvenes la que peleó por la transición a la democracia en los años 80 y la que hoy día también sigue en Chile apostando, ¿verdad?, por un proceso de transformación desde lo social. Entonces, yo creo que quizá como palabras clave, ¿verdad?, ese necesario diálogo en todo sentido, a nivel interseccional y al mismo tiempo intergeneracional, el superar todas las fronteras cuando vamos a implementar esto, no solamente ver a la escuela como unidad de intervención, sino ver el territorio, ver el barrio como unidad de trabajo educativo. Y por último, creo yo, y esto quizá más de forma personal lo comparto, creo que siempre de una impronta ética, de un compromiso claramente con las y los desposeídos, con los que más sufren la desigualdad, y un compromiso claramente por la transformación y por la dignidad, para hacer posible ese mundo más justo, más digno y más democrático. Entonces, yo me quedo por ahí, Javier, Jimena, abierto si quieren alguna pregunta, reflexión o conversación. Fuera. Bien, muchísimas gracias, Henry. Creo que yo digo dos cosas introduciendo a las preguntas, porque ahora van a ser preguntas y comentarios de nuestros estudiantes. Primero, qué bueno que hemos encontrado muchos puntos en común con lo que nosotros ya hemos hablado durante estas sesiones. Entonces, es un gusto que nos sentimos confirmados en este camino que estamos haciendo. Y por otro, que nos has ampliado horizontes y aclarado algunas cosas. Solo eso. Ahora damos un espacio libre para preguntas, para comentarios. No es ninguna obligación, pero quien vaya a preguntar si puede encender su cámara, quizás puede ayudar, repito, no es ninguna obligación, pero puede ayudar a que Henry los conozca y pueda responder la persona a las que puede ver, ¿ya? Adelante. ¿Quién quiere empezar? Puede ser levantando la mano o sencillamente encendiendo la cámara o abriendo su micrófono y preguntando. Si es que vemos que hay aglomeración, ahí yo trato de ordenarlo. Catalina Cepeda, puede empezar. Hola, buenas, me llamo Catalina. Buenos días a todos, todas y todes, para quien se represente. Mi pregunta, y básicamente quería sacar el limpio de que era muy interesante la conversación, y mi pregunta iba dirigida a
una frase que leí dentro de los textos del historiador Gabriel Salazar sobre la identidad como sociedad. Entiendo que hay un contexto de América Latina, pero quería preguntar en particular en Chile, ¿cuál es el rol de la identidad nacional para construir este nuevo concepto de ciudadanía? Porque siento que si nos fijamos en los cambios históricos, sociales y culturales, todos han sido una implantación de otras culturas. La colonización española, el neoliberalismo, que finalmente terminó siendo más que un modelo político, un modelo social y cultural, que terminó definiendo las individualidades de las personas en competencia y ego, de cierta manera. Y quiero saber eso, ¿cuál es la relevancia de definir un rol de identidad cultural para crear estos cambios en la ciudadanía mundial? Mucha, Catalina, de verdad, la pregunta me queda grande, digamos. Está demasiado, a ver, algunas ideas vagas, digamos. Yo efectivamente, como bien dices tú, y estoy completamente de acuerdo contigo, cuando hablamos de una ciudadanía intercultural, quizás lo que me faltó decir también es una ciudadanía plurinacional. Y claramente una ciudadanía plurinacional nos lleva a una profunda reflexión, que es comprender que existe una sociedad que antecede al Estado chileno y por cual creo yo, y de opinión, creo que eso no nos lleva a una dicotomía o a una antinomia entre los chilenos y los indígenas, entre los huincas y los peñis. Yo más bien creo que, precisamente como plantea el grupo de historia mapuche, pensar una interculturalidad crítica nos lleva a un compromiso pero radical con el diálogo. Tan radical que tenemos que incluso ir a dialogar con los más distintos de nosotros. Y eso corre para los dos lados, digamos. Ahora bien, debemos reconocer también, creo yo, que los primeros gestos de apertura del diálogo debiesen venir desde nosotros. Ya hablo desde nosotros, me refiero al mundo mestizo Winca, digamos. Yo creo que debemos cuestionar una idea de identidad nacional que está anclada solamente en ideales de corte eurocéntrico y muchas veces que no nuestras raíces históricos originales. Ahora también quiero decir con eso que tampoco, creo yo, es construir una antinomia entre lo europeo y lo nuestro americano, digamos, o entre Europa y Abya Yala, si le queremos decir así, ¿verdad? Yo más bien soy de la idea que ha sido precisamente la riqueza de la movilidad humana y la riqueza de la migración desde una mirada, como dice incluso el concepto de soberanía global, para construir un mundo sin frontera, me parece la apuesta necesaria para poner el diálogo de una interculturalidad radical. Ahora, se hace difícil eso en un contexto de individualismo salvaje como el de hoy día, profundamente. Y ahí estoy también completamente de acuerdo contigo. Se hace más difícil aún en un mundo en donde pensamos que el otro o la otra no me es necesario. Claramente que sí. Se hace más difícil en un mundo en donde incluso mi capacidad de éxito depende de la anulación de la alteridad. Es el doble de difícil. Y ahí es donde nosotros creemos, o más bien muchos creemos, y muchas creemos, perdón, que la apuesta y el compromiso por el diálogo y por la construcción de paz, que entiendo que a veces la palabra paz es un poco, hoy día aguanta mucho, digamos, pero creo que es un compromiso intransable, ¿verdad? Y yo creo que en espacios como en el del diplomado, en donde se encuentran tantas personas distintas, de regiones distintas, incluso veo de países distintos, me parece que es un símbolo de eso. Yo creo que el empezar a encontrarnos, el empezar a mirarnos. También, ojo, la pandemia tiene un factor que es muy complejo, que al mismo tiempo que nos abrió todo un mundo de conectividad, nos encerró.
yo creo que la pandemia generó una lógica de cierre de fronteras. No solamente las que se cerraron en el norte chileno, sino literalmente de cierre de fronteras culturales. Fíjese la contradicción, al mismo tiempo que abrió, ¿verdad? Y todos hoy día nos podemos conectar y tal, y hoy día estoy desde Caracas conversando con usted, generó un cierre de frontera. Y la percepción de encierro, creo yo, nos puede jugar en contra con respecto a la apertura que veníamos teniendo. Quiero señalar un ejemplo, les recomiendo, acá cierro, perdón, un último reporte de la UNESCO sobre cómo ha evolucionado la meta 4.7, y cuando le preguntan a los países ¿cuál de todas las dimensiones de la ciudadanía usted ha impulsado? Entonces le preguntan por la idea de ciudadanía política, claramente todos los estados te dicen, sí, somos muy buenos en eso. Ciudadanía económica, claro, educación financiera y todas estas cosas, pero bueno, dale. El principio que menos había sido cultivado era el principio de solidaridad entre los países. El principio de solidaridad entre los países. Y eso me parece una clara evidencia, y quizás los que han salido hace pocos años de la escuela, quizás lo tienen más vivo, de cómo nuestros libros de texto, de cómo nuestra formación docente sigue estando anclada en una narrativa claramente limitada, digamos, del escenario continental. Eso. Siento que no te respondí nada, Catalina, disculpa. No, sí, de hecho me dieron más ideas, así que muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Aprovechando este espacio. A mí me gustaría, no sé si lograré formular una pregunta. Bueno, primero buenas tardes. Pero también me acordé de hace quizás 1 o 2 semanas atrás, que también hablamos sobre la ciudadanía mundial, surgió, de hecho yo comenté la idea de que sí es muy importante una ciudadanía mundial, pero ¿cómo hacemos que las personas, sobre todo en Chile, se preocupen por temas, por ejemplo, no sé, medioambientales, se me ocurre sobre todo, o cualquier otro tipo de tema contingente y del cual todos debemos preocuparnos, siendo que en sus propias casas a lo mejor se están preocupando de cómo van a hacer para comprar el pan para comer en la tarde? Entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos en Chile, proponer ciertamente algo como un poco más colectivo, el pensar en los que nos rodean y también en todo el mundo. eh, pero cómo se hace en un país donde dentro del país hay una tremenda crisis y las personas no viven bien. Entonces, más allá de un egoísmo, porque no creo que sea egoísmo, también creo que igual falta mucha educación y mucha conciencia, pero por ejemplo, para la gente más vulnerable, más pobre, no es un tema. Y yo creo que ese es como uno de los grandes desafíos al hablar de estos temas, sobre todo en Chile y en verdad en toda Latinoamérica, porque lamentablemente es así. No, yo creo que ahí solamente, creo que tuviste en la clave, Catalina, como decía una de las frases del Foro Social Mundial, ¿verdad? El pensar global y el actuar local. Creo que no vamos a lograr en ningún caso un compromiso con estas banderas de lucha globales si no las vivimos localmente. O sea, fíjense que toda la defensa en Chile, yo estoy un poco fuera de Chile hace algunos años, pero bueno, intento seguirlo de cerca en las cosas, digamos, pero fíjense que toda la lucha por la defensa del agua no emergió hasta que a 1 hora y media de Santiago la gente empezó a darse cuenta de que había una sequía brutal, y como han dicho los mismos movimientos de Modatima, no era sequía y es saqueo. Y disculpen que lo diga así, digamos, o sea, pero eso ha sido investigado incluso por comités y paneles de evaluación ambiental que han mostrado el usufructo con bienes comunes como el más básico, que el derecho al agua. Ahora, fíjate que eso no lo comprendimos, y la gente no se comprometió con una lucha por la defensa del agua, que en un comienzo era de sectores ecologistas, de sectores intelectuales del desarrollo sostenible,
Y hoy día los que están defendiendo eso son dirigentes campesinos, son dirigentes comunitarios, son jóvenes feministas, son líderes indígenas, o sea, no son los sectores de la universidad los que están defendiendo eso. Y eso creo es porque se llevó y se comprendió desde lo más visceral, ¿verdad? Como dices tú, desde la necesidad. Ahora, claro, ¿cómo hacemos para anticiparnos a eso y para que no sea simplemente cuando te quedaste sin agua en la casa que uno responde? O como le pasa mucho, o como le pasó a muchos hombres, digamos, o sea, que no, pensó que, no, o sea, se dieron cuenta que había violencia de género cuando una amiga de él le dijo, mira, en realidad, sí, estamos viviendo en una sociedad patriarcal, he sufrido violencia, o sea, pero, ¿cómo no llegar a eso, verdad? Y yo creo que ahí la clave es empezar a prefigurar, creo yo, es una palabra que me parece bellísima, prefigurar, que se refiere a la anticipación. Es una palabra que la ocupa mucho un pensador italiano, Gramsci, que decía, mira, tenemos que anticiparnos al mundo con el que soñamos. No es simplemente decir, en el futuro quiero esto, sino es prefigurarlo hoy día. Empezar a construirlo hoy día. Y eso significa que es una profunda interpelación ética, porque nos lleva a que cada acción del presente debe reflejar el ser humano y la sociedad del mañana. Eso significa que yo soy responsable por cada una de mis acciones hoy día en el presente, no mañana. Yo recuerdo mi abuelo era un dirigente, pues, medio como ¿no? Socialista, comunista, vieja escuela, y me tiraba todos sus discursos siempre que yo era chico y digamos, no me hacían sentido, ¿verdad? Decían, mira, me decía Henry, mañana cuando logremos esto, mañana vamos a lograr que los obreros acá, mañana vamos, y yo decía, pero ¿y por qué mañana? ¿Por qué mañana? Si lo queremos aquí y ahora. Eso nos lleva, es clave, a la construcción de una nueva temporalidad y de una nueva espacialidad. A la construcción de un tiempo y de un espacio propio. ¿A qué voy con todo esto? Para conectarlo nuevamente con lo local. El actuar local, creo yo, tiene dos variables, o una de sus variables es empezar a construir una temporalidad y una espacialidad propia. Creo que una de las cosas que pasaron en el 18 de octubre fue eso. Se interrumpió el tiempo y el espacio del poder, y se reconstruyó un tiempo y un espacio propio. El espacio propio el debate no estaba en el Congreso, estaba en las plazas, estaba alrededor de las ollas comunes, estaba en la esquina, estaba en el barrio, y los tiempos eran otros. Yo recuerdo que justo estaba en una, no voy a decir dónde, pero estaba por ahí, digamos, la gente estaba en la esquina cortando calle, ¿cómo se llamaba eso? El que no, ¿cómo? Se me olvidó ya. El que no baila no pasa. El que baila pasa. Estábamos ahí y te juro, yo miraba a la gente y era horas parada, cantando, con la guagua en brazos, era otro tiempo. No era el tiempo enajenante del trabajo, no era el tiempo de que tengo que llegar rápido a la casa porque el jefe, no, la gente recuperó su tiempo y recuperó su espacio. Yo me atrevería a decir que debemos ir a repensar lo que sucedió en octubre desde una clave no solamente de la protesta y la revuelta, sino desde una clave ya de la construcción de alternativas. Creo que ahí hay muchas claves muy ricas, claves de solidaridad, claves de complicidad. O sea, mira, de verdad nada, ¿qué les voy a decir a ustedes? Ustedes las vieron todos los días, digamos. El que los comités de ayuda y de primer auxilio a la primera línea, después en tiempos de COVID, empezarán a hacer sanitización en las poblaciones. Y dije, mira, eso es bellísimo, ¿no? O sea, se recuperó una lógica de los cuidados que me parece bellísimo. Cómo esas redes de solidaridad y de complicidad en torno a la salud mental que se generaron en Valparaíso. Recuerdo que el municipio de Valparaíso abrió una red, era una red de salud y de cuidados comunitarios. Entonces, creo que por ahí va, empezar a retejer esos vínculos, empezar a retejer esas solidaridades, empezar a retejer lo común, desde un espacio y desde un tiempo propio.
Perdón, me extendí. Veía ahí a Carly Penot, disculpe. Hola. Sí, quería opinar sobre algo que dijo hace un rato Catalina, que ella dice que es como un tema de más educación o más conciencia que las personas tomen como con respecto a nuestro medio ambiente o a los problemas medioambientales. Pero dijo que no era como la ignorancia. Pero yo opino que creo que sí hay personas que parten de la ignorancia por el hecho de que saben muy bien y tienen conciencia de que algo está fallando en la sociedad, sea como el tema del agua que mencionaste. Cuando no llega la hora del té, es que las personas ya empiezan como a decir, ay, ¿por qué no hice algo antes? O ¿por qué dejé que se me pasara el tiempo sin hacer nada? ¿Entiendes? Y eso pasa mucho también que la gente que pertenecen a un cierto grupo, como por ejemplo los feministas o los activistas o las personas que pertenecen a un grupo de personas que protestan por algo, son las personas que realmente se preocupan y quieren que la gente se motive a ayudar precisamente a nuestro planeta. Em, pero así como hay millones de personas en el mundo que apoyan estas iniciativas, también hay millones de personas que no pertenecen a ningún grupo, que se quedan sin hacer nada. Entonces, yo creo que no, si todos no contribuimos de cierta manera, igual no se va a lograr nada, porque puede que la misma gente de siempre siga luchando, pero si las personas que no hacen nada, por lo menos no se minimizan en cantidad, todo va a seguir igual. Y con respecto al 18 y el liderazgo de servicio, como bien se decía en eso, es que el liderazgo de servicio es para ayudar a los demás o para ayudarlos a crecer o a surgir. Y con respecto al 18 y a las protestas en el ámbito del vandalismo, fallamos ahí porque las personas que robaban los locales, que saqueaban, que destruían los negocios familiares, le están fallando a su comunidad, porque también, como en el 2019, se metieron al metro, atacaban las micros, se metían con la gente que para poder ir a trabajar tenían que usar los medios de transporte. Y entendemos que todos igual sentimos cierto enojo por la parte de que subieron el costo del transporte, pero eso no quita que absolutamente toda la sociedad va a parar de hacer su rutina diaria solo por eso. Entonces ahí fallamos como sociedad. Y también a la destrucción de los lugares públicos, como en Plaza Italia, destruyendo por ejemplo, el monumento de Plaza Italia lo destruyeron, y siento que por esa parte también están destruyendo Chile. Y eso, que lo que quería plantear era que por una parte sí es ignorancia de las personas el no hacer algo al respecto, y por otra parte las personas que quieren hacer algo se extienden o se pasan, por decirlo de una manera simple. No, mira, Carly, estando de acuerdo contigo, pero fíjate, ¿quién está fallando, digamos? Esa es la pregunta. Te lo quiero llevar a un ejemplo. En educación, durante muchos años, se habló de la deserción escolar. Todos han escuchado eso, ¿verdad? Sí. Fíjate que cuando hablamos de deserción, en realidad después de varios años de literatura, nos comprendimos que no podíamos hablar de deserción escolar, porque no es que el estudiante deserte porque quiera. Hubo factores de exclusión que generaron una situación que expulsó, repulsó o excluyó a ese joven del sistema educativo. Entonces, cuando hablamos de deserción, lo que hacemos es responsabilizar en el educando un problema estructural que es del sistema educativo.
¿Por qué quiero hacer este parangón, Carly? Porque cuando hablamos de que la gente falló, lo que estamos haciendo es responsabilizando a la gente, primero, de tener la capacidad para organizar una demanda ciudadana de manera ordenada, que no es responsabilidad de la gente. Segundo, estamos responsabilizando a la otra gente que no milita o que no participa de ser responsable del no cambio, cosa que tampoco es así. No es que toda la gente que no milita o no participa está en contra de los cambios. ¿A qué voy con esto? Estando de acuerdo contigo en algunos elementos, creo que lo que nos puede llevar eso es que desresponsabilizamos al Estado y al sistema educativo de las fallas que tuvo para canalizar, por ejemplo, la demanda de los estudiantes, para canalizar, por ejemplo, la demanda de la sociedad, para organizar las protestas. Es decir, yo creo que no es acertado construir una dicotomía primero entre los que militan y los que no militan. Después, entre los que están por el cambio y los que están por el cambio. Yo más bien creo que son procesos progresivos y creo que el proceso que está viviendo Chile con todas sus dificultades, y ojo, lo planteo desde lejos, me sigue pareciendo un proceso bello, digamos. Bello en el sentido de que, a ver, te lo voy a plantear con un ejemplo, Carly. Yo vengo de una familia súper humilde, digo. Soy el primero de mi generación en llegar a la universidad. Quizá como muchos de los que están acá, soy estudiante con crédito Corfo. Con eso te digo todo, digamos. Y con CAEMA encima, llegué a tener los dos. Y mi mamá, como mucha familia humilde y trabajadora en Chile, su discurso era que ella era apolítica y que no se metía en política. Mira, en octubre sucedió algo, Carly, que yo creo que efectivamente para mucha gente fue como, mira, al parecer las cosas no están bien. Las cosas no están bien y no pueden seguir así. Los niveles de desigualdad son insostenibles. La destrucción de la madre tierra literalmente nos tiene el límite de la muerte. La violencia contra las mujeres ya es pan de cada día y naturalizada. La violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas es, pero, o sea, por favor, te invito a ver todas las resoluciones de los tribunales internacionales en materia de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. No te estoy hablando ni de grupos ni de izquierda, ni de Naciones Unidas. Contra el Estado chileno, y de verdad es brutal. O te invito también a ver el informe de la relatora de derechos humanos sobre los derechos a la protesta estudiantil. Y las violaciones a derechos humanos que también tuvieron muchos estudiantes secundarios fue brutal. Entonces digo, para no responsabilizar a alguien, creo que, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Carly, todos fallamos. Todos fallamos. Y la pregunta es, ¿cómo somos capaces de reconstruir esto? Desde el diálogo, desde la paz, desde la escucha activa, ¿verdad? Por ahí, fuera. Francisca. Hola a todos. Con respecto a lo que estaban conversando, yo igual tenía una opinión igual súper personal. Yo cuando fue el 2019 yo era secundaria, como le dicen, y yo fui parte de las protestas de las evasiones. Y en todas las partes que yo estuve nunca vi vandalismo. Y siento de que el vandalismo que se genera en las protestas no viene realmente de los protestantes. Siento que es gente que se aprovecha de la situación. Pero ya desviándome de eso, que quería dar mi punto de vista, con respecto a lo de ciudadanía mundial, más que una pregunta, es que no sé si sea una pregunta, quería conversar sobre cómo hacer para que la gente que no está abierta al diálogo se le integre este concepto de ciudadanía mundial, porque hubieron varios conceptos que se tocaron, como por ejemplo discriminación, xenofobia, y lo primero que se me vino a la mente fue lo que pasó en Iquique con la situación de los venezolanos,
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros y cómo hacemos que se genere este diálogo intergeneracional con gente que no quiere dialogar o con gente que ejerce la discriminación o la xenofobia? Entonces, eso quería conversar o consultar. No, ahí yo solamente, mira, hay un librito súper lindo, Francisca, de la UNESCO, que se llama ¿cómo era? Me olvidé el nombre. Cómo trabajar en contra de los discursos de odio. Y básicamente te da como distintas metodologías, digamos. De lo que me recuerdo ahora que eran, las tengo ahí primero, o sea, lo que te decían siempre, los juegos de rol entre grupos sociales y dentro de la escuela son clave. El juego de rol, especialmente cuando somos capaces de poner al otro en nuestros zapatos y movernos de la situación de uno. Eso era como uno de los ejemplos así como se ocupaba, e incluso en muchos diálogos, en procesos de conflicto armados, se juega con mucho eso, con el juego de rol. Vimos experiencias de lo que se denomina hoy día de gamificación, ¿verdad? De gamification, o de generar juegos y videojuegos en torno al diálogo y la paz. O sea, fíjense, hay una reflexión que es muy linda ahí, digamos. ¿Cuántos juegos de guerra conocen ustedes? No sé si alguien levanta la mano ahí. ¿Quién ha jugado un juego de guerra en computadora? Yo creo que todos, digamos. ¿Cuántos juegos de paz para la construcción de paz conocen? Muy pocos, ¿no? Casi no tenemos. O sea, cada uno tiene memoria de juegos de guerra, de conflictos, de armamento bélico, de enfrentamiento, pero es muy difícil encontrar recursos pedagógicos que desde el juego aborden la construcción del diálogo y la paz. Ahí, si desde el diplomado, por ejemplo, se pueden abordar soluciones creativas para eso desde ustedes, sería pero chévere, ¿verdad? Aplicaciones para desarrollar precisamente encuentros de diálogo entre sujetos, comillas, de ambos bandos o de sectores distintos. Recuerdo también la formación a periodistas para evitar los discursos de odio. Ahí es súper importante y una estrategia que viene tomando la UNESCO con distintas universidades en el mundo, que es cómo incorporar en la formación de los periodistas todos estos elementos, ¿verdad? Porque muchas veces, sí, hay una desidia en la noticia, pero muchas veces es desconocimiento. Y reproducimos estereotipos y discursos de odio, como uno los que ve en la segunda 2 veces por semana, ¿verdad? O en la tercera también, discursos de odio que te dicen, mira, tal o cual persona de tal o cual nacionalidad robó. Y uno dice, ¿de verdad era necesario ponerle la nacionalidad a eso? Era completamente innecesario. Completamente. Entonces la formación a los periodistas se vuelve fundamental. Cuarto, incorporar todos estos elementos en los planes de formación docente. O sea, es fundamental que desde el magisterio tengamos las capacidades para trabajar estos temas en el aula. Y no estamos formados para eso, no nos formaron para eso, nos formaron para alfabetizar, no nos formaron para construir ciudadanía. Entonces ahí todos los que somos o los que son educadoras, profesores, profesoras, necesitamos como repensarnos y recrearnos como educadores completamente. Como les mencionaba antes, la incorporación de estos temas en los textos de estudio, mesas de diálogo locales, también ha sido una apuesta importante mediadas por la escuela. Contarte una experiencia que fue súper significativa, no recuerdo el nombre del documental ahora, ¿no? Ciudad de Chicago, imagínense, películas, Chicago en Estados Unidos, todas estas películas que vemos, ¿verdad?, de violencia en los barrios y tal. Llega el Estado con ONG y universidad y tal a darle discurso a los jóvenes sobre lo importante que es la paz. ¿Ustedes creen que sirvió eso? No sirvió de nada, por supuesto. O sea, imagínense ustedes estando en el liceo y llega alguien y te dice, mire, la paz es importante, por favor no sea violento, por favor, mira. No, eso no funcionó. ¿Qué funcionó? Hicieron una alianza con los líderes locales, especialmente hombres, y fueron los líderes hombres a hablarle a los jóvenes hombres de la escuela, a enseñarles sobre cómo resolver
sus conflictos de manera no violenta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el joven en la escuela necesitaba al final del día repensar su masculinidad, porque su masculinidad estaba construida en función de la violencia. Y ahí surge el concepto que me parece súper interesante de masculinidades no violentas. Entonces, desde estos programas se comprendió que lo que necesitaba el joven en la escuela era un referente masculino del barrio, como él, no violento. Y eso disminuyó los niveles de violencia de forma sustantiva, pero sustantiva dentro de la escuela. Último ejemplo, y le doy la palabra a Francisca, que la estoy viendo, perdóname. Quizás no vinculado tanto con lo de violencia, pero con otro elemento que me parece importante. Sale un reporte mundial de que estamos todos comiendo mal y estamos todos fumando mucho. Es decir, la juventud en el mundo está muy gorda y está fumando mucho. ¿Cuál es la respuesta? Hacer charlas sobre lo malo que es el tabaco y lo malo que es la comida chatarra. ¿Alguien piensa que eso funcionó? Claramente no funcionó. Esto, cuando les digo que no funcionó, es porque fueron estudios de metaanálisis donde demostraron que no tuvo impacto, o sea, con evidencia científica. ¿Qué funcionó? Se dieron cuenta que muchos de los chicos de esta escuela y de las chicas de esta escuela eran hijos de campesinos. Y se dieron cuenta que mostrándole a los hijos de los campesinos las condiciones en las que trabajaban sus padres para producir la comida chatarra que les daba McDonald's, era una de las soluciones para reducir el consumo de comida chatarra. Otra estrategia fue mostrarle a los estudiantes la destrucción de la naturaleza que genera la industria tabacalera, y el estudiante comprendió que, claro, que fumar tabaco no era solamente el daño para él, sino era destruir el Amazonas completa y toda la costa colombiana. ¿Por qué? Por seguir reproduciendo las ganancias de la Philip Morris. Ambas prácticas disminuyeron de manera sustantiva, con evidencia científica, los niveles de consumo de comida chatarra y los niveles de consumo de tabaco. ¿A qué voy con esto? Hay una serie de estudios que te dicen que, y me parece clave aquí, especialmente para los que trabajan con jóvenes, no podemos reproducir con los jóvenes las mismas formas de trabajo que tenemos con los niños. Es decir, no podemos reproducir con los jóvenes programas o modalidades de intervención que sean unidireccionales o que sean infantilizadores, sino más bien precisamente los programas de juventud se debiesen abrir, como dicen ellos, a la libre exploración del joven para que se apropie del significado y genere un cambio de conducta. Ahí el concepto de apropiación resulta clave. Cómo la escuela genera su metodología y sus dinámicas para que la o el estudiante se apropie, ¿verdad?, de dicho contenido y emprenda un proceso de transformación. Por ahí solamente algunas ideas vagas, Francisca. Francisca Quiroz ya habló. Sí, me confundí, perdón. ¿Ya hizo su pregunta? No la ha hecho, ¿cierto? Adelante, Francisca. Creo que puede ser probablemente la última pregunta, así es que aproveche de hacerla ahora. Francisca Quiroz, ¿estás? No, se parece que se desconectó porque no veo su nombre ahora en la lista. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna última pregunta o comentario que puedan hacer? Catalina dice no. Jimena, ¿algo que quieras comentar tú? Francisca Quiroz, veo que se está pidiendo que sea readmitida de nuevo, pero Jimena, si quieres comentar algo por mientras. Yo mientras tanto solo comento algunas preocupaciones y cosas que me dan vuelta. Gracias, muchas gracias, Henry, por la presentación. Creo que fue súper ilustrativa y de alguna manera desencadenó ciertas ideas, pensamientos y preocupaciones, preguntas que también
tenía por ahí dando vuelta. Un tema que a mí me da vueltas en general es también, sobre todo por el trabajo que se hace en la oficina, es como la mirada regional. Y lo que fueron, bueno, lo que fue en el 2011, por ejemplo, todos los movimientos estudiantiles que se dieron en la región, en distintos países de la región, que fue potente. Y yo eso también lo conecto de alguna manera con lo que pasó en el 2019, que fueron un poco, partieron muchos de ellos como movimientos estudiantiles. El caso de Chile es como bien paradigmático con el tema de saltarse los torniquetes, ¿no? Pero no fue el único país que tuvo esa, y no solo en esta región, sino que en otros países, en regiones del mundo. Entonces, para mí, a mí me da un poco de vueltas eso, y como la pandemia, y la erupción de la pandemia, con las cuarentenas, con las limitaciones de movimiento y de conectividad a nivel de masa, con la desigualdad que se implicó, porque es cierto lo que tú dices, en la presentación hoy día tenemos la posibilidad de tener a ti, por ejemplo, haciendo esa presentación desde Caracas, vi a personas que estaban de Perú, parece también a personas que están en Bajo, que circunstancias de educación presencial no habrían sido posible, habría sido muy complejo, muy costoso en temas de recursos. Entonces, si bien es cierto, la pandemia ha permitido de alguna manera reconfigurar la manera en cómo uno puede y se hacen algunas conexiones, y en este caso del curso, también creo que limitó mucho y cortó mucho lo que habían sido esa ola de movimientos compartidos, con una expresión ciudadana súper potente, súper potente. Y pese a las diferencias locales, de alguna manera coincidían todos en un cierto malestar contra el sistema, el modelo de gobierno autoritario que no permitían el espacio para mostrar el disentir de la población frente a la situación. Entonces, son cosas que a mí se me dan vueltas de cómo pensar en superar un poco lo truncado que nos dejó el COVID en ese aspecto, y cómo desde la educación, desde el contexto no solo los formales, pero también los informales, como un poco de qué manera uno podría pensar en no sé, un poco superar este corte de la pandemia. Ese era un poco mi comentario, mi preocupación. No sé si es una pregunta para ti, Henry, si te atreves a avanzar en eso, que te decanta, y también a los mismos estudiantes que están acá, que sería interesante también saber qué les provoca eso, si es que provoca algo, eso. Sí, no, yo solamente sé que en la hora, pero les recomendaría, yo creo que los distintos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, ¿verdad?, sobre el malestar de la modernidad, fueron liderados por Lechner, ahí también un tremendo intelectual. Yo creo que hay claves súper interesantes ahí. Hay un trabajo que me parece súper interesante de la CEPAL, que también apunta un poco en lo que decía Jimena, que ellos hablan, o ellas hablan, el equipo de investigadores ahí dicen, la paradoja del crecimiento infeliz. ¿Y la paradoja cuál era? En la medida que los países de América Latina más han crecido económicamente, más ha disminuido sus niveles de bienestar general con la vida. Y esa era lo que denominaban ellos la paradoja del crecimiento infeliz, es decir, raya para la suma, el crecimiento económico no es igual a felicidad. Y en efecto, si lo llevamos a nuestras vidas, el dinero no es igual a felicidad. Claramente nos resuelve muchas cosas, digamos. Y cuando no está, es súper complicado. Pero no es suficiente. No es suficiente. Creo que hay elementos ahí que planteaba en ese estudio de la CEPAL. Hablan del principio de privación relativa, que dicen no es tan importante cuánto tengo yo, sino en relación cuánto tengo en relación al otro. Entonces todo este esfuerzo, toda esta lógica de comparación del consumo, ¿verdad? Entonces no es importante lo que estoy consumiendo yo, sino más bien lo que está consumiendo el del lado, ¿verdad? Si es que aquí yo me veo con Javier al lado y Marcela al otro acá en el Zoom, ¿verdad? O sea, ¿cuánto están consumiendo? ¿Cuánto consumo yo en relación a ellos? Eso es lo importante, no cuánto tengo en realidad. Sino si es que tengo más libros de los que tiene Marcela en ese librero que tiene atrás, que está bellísimo. Esa es la cuestión. Entonces, creo que hay muchas preguntas que no nos hicimos. No quiero hablar solo sobre Chile, sino de la región. Hay muchas preguntas que no nos hicimos.
o dimos respuestas fáciles a muchas preguntas que eran muy complejas. Edgar Morin, uno de los padres del pensamiento complejo, dice: no podemos resolver problemas complejos con respuestas simples. Y lo que precisamente hemos hecho, dice él, es una simplificación del pensamiento desde una lógica, primero, disyuntiva, dice él, es decir, separamos lo que está unido, y al mismo tiempo binaria. No somos capaces de complementar lo que en realidad podría estar trabajando juntos. Por eso Morin dice cómo pasar del principio de la oposición al principio de la complementariedad. Dice él, de modo muy, bueno, escribe súper lindo, Edgar Morin, yo se lo recomiendo también. Cumplió 100 años, imagínense, 100 años, y ustedes lo ven dando conferencias, y me encantaría llegar a esa edad, así, de verdad. Bueno, véanlo, Edgar Morin, de verdad. Bueno, dice, pensamos mucho en los O en lugar de estar pensando en los I. Aquí voy con esto. Es educación formal o no formal, virtual o presencial, en la escuela o en el territorio. Más bien dicen, no, es educación formal y no formal. Hoy día nos damos cuenta que es presencial y virtual. Creo que llevamos demasiado tiempo construyendo dicotomía, construyendo y reproduciendo oposiciones. Y creo que hay que empezar a pensar desde una lógica de la complementariedad. Y creo que desde la lógica de la complementariedad, y sigo aquí en la clave de Morin, les pido perdón, me estoy yendo por otra rama, pero sigo acá en la clave de Morin vinculado a lo que decía Jimena, eso nos lleva a pensar también en una clave de sistema. Todo lo que pensábamos que era un elemento, en realidad es una conjunción de interacciones entre elementos que dan forma a un sistema en permanente co-construcción. ¿Qué significa esto? Que muchas preguntas que no nos hicimos estaban en los impactos que estábamos generando sobre la naturaleza y la madre tierra, porque no la incorporamos dentro de la ecuación. No teníamos la mirada de sistema. Entonces no importaba lo que hacíamos, no importaba si es que nos estaba yendo súper bien importando palto. Y no importaba las consecuencias de eso, y no importaba que dejáramos todo Petorca sin agua. No nos importaba eso. O no nos importaba que tuviéramos un crecimiento exponencial, con tasas de ganancia súper interesantes para el sector privado, que ojo, me parece correcto. Pero con esos niveles de salario y desigualdad en el país, me parece hasta un poco vergonzoso. Vergonzoso. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? No estoy en contra del crecimiento económico, es profundamente necesario, pero que sea con felicidad. No estoy en contra de la democracia representativa, pero debe venir con democracia directa. No estoy en contra de una democracia nacional, pero también debe ser global. Y la democracia global es al mismo tiempo local. Y nos vamos dando cuenta que vamos sumando I en lugar de sumar O en nuestro discurso. Simplemente para cerrar, quedémonos con las I. Y empecemos a quitar esas O de nuestro discurso, o como dice mi amiga Cecilia Jaramillo, que no la vi hoy día, ella me decía siempre, bueno, ella viene del mundo de la lengua, ¿verdad? Del lenguaje. Entonces, me decía, Henry, tú ocupas mucho el pero. Entonces, siempre cuando dice, no ocupes el pero, porque cuando uno ocupa el pero es porque ya viene una oposición. Yo le decía, dale, perfecto, querido. Y ella me sacó esa muletilla que tenía, no ocupes el pero. Me quedo con eso, ocupémosla ahí, fuera. Muchas gracias, Henry. Estamos en la hora, pero Francisca Quiroga hizo tantos esfuerzos para volver a conectarse. Estuvo harto rato que no le funcionaba. Ella quiere hacer un último comentario de opinión y después de eso vamos a cerrar ahí, sí. Francisca. Sí, puedes hablar lo más fuerte posible porque se escucha poco y un poco cortado también. Pero inténtalo, dale. Francisca, escríbelo quizás y lo leemos. Sí, quizás mejor escríbelo. Mientras nosotros cerramos, tú trata de escribirlo por el chat lo que puedas porque no se te escucha, se pierde. ¿Alguien le puede escribir por mientras por el chat a Francisca para pedirle que escriba? Por favor.
Y ahora se Bueno, nosotros por mientras, Henry, Jimena, les agradecemos mucho realmente. escucha o no. el, ¿Se escucha mejor? hoy. Ahora un poco mejor, intenta. ¿Ahora sí? Ahora ¿Se sí, escucha? ahora sí. Por favor, que Ya. bien precisa, trata de ser bien precisa, que estamos pasados en la hora. Sí, señor Henry, le quería decir que muchas gracias por la charla y quería hablar sobre el tema de la ciudadanía mundial y de Chile. Precisamente yo soy una estudiante de secundaria, no, una estudiante voy en media y he pasado he visto todos los procesos de cambio hasta ahora, más o menos hasta llegar hasta el día de hoy. Como que he vivido desde que no hacíamos nada hasta las marchas y luego ahora con el 18 de octubre. Y me he dado cuenta que a nosotros los jóvenes nos ponen una etiqueta de que somos muy violentos, como, como que somos violentos, como que somos muy inmaduros, pero en realidad, como usted había dicho antes, que la mayoría de los procesos de cambio se hicieron por los jóvenes. Y usted tenía razón con respecto a que tendríamos que tener una charla con todos, desde todas las edades, porque nos falta comunicación y he visto mucho el tema de falta de comunicación, porque o no se llegan a entender o tienen las ideas muy cerradas. Y veo que muchas personas quieren el cambio ahora, pero el cambio no se puede generar ahora. No, uno no puede hacerlo ahora, es con el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tomado la independencia de Chile? Años, no fue de inmediato de un año para otro. ¿O cuánto tiempo ha tomado que se llegue a implementar las leyes? Tampoco es de un año para otro o inmediatamente. Nosotros es un largo proceso, recién estamos iniciándonos. De hecho, yo creo que el 18 de octubre fue la chispa, fue la llama que empezó a propagarse para todas partes. Fue el inicio, solo el comienzo. Ya que queramos mejorarlo todo en este mismo momento es un proceso bastante largo. Probablemente nos vaya a costar si lo queremos hacer a este gran objetivo del mundo, para que si todos queremos que el mundo sean ciudadanos, sientan esto, de no solo que sean individuales, sino que sean para todos. No se logra con procesos inmediatos o que se cambian las leyes así como drástico, porque las personas van a cambiar la ley y la persona va a estar, ya cambió la ley, pero no lo va a sentir desde dentro. Yo creo que nos falta tipos de charla y iniciar con los pequeños y hablar con los grandes, porque todos estamos involucrados en esto, no solo los jóvenes, porque también no, como ustedes dicen, nos ponen como que nosotros somos los que debemos comenzar cuando no es cierto, sino que todos podemos hacerlo. Eso es lo que quería comentar. Mi opinión, así. Igual, muchas gracias por lo que dijo y me gustó mucho su discurso. Gracias, Francisca. Brevemente, Javier, solamente, bueno, me voy dando cuenta cuando me dicen señor y usted que ya, bueno, no tengo nada más que hacer, digamos, pero no, fuera de broma, solamente mencionar algo. Hace 2 semanas fue la conferencia latinoamericana de bibliotecas públicas comunitarias. Y la pregunta de la coordinadora de la biblioteca, que son toda la red de bibliotecas en América Latina, ¿verdad? Se preguntaba, ¿qué relevancia tiene la biblioteca pública hoy día si el joven tiene en su celular más textos de los que tengo yo en todos mis estantes que tengo de mi biblioteca? Y la respuesta que daba ella era, decía, mira, la biblioteca en realidad no es que sea importante simplemente porque están los libros, sino más bien va a ser importante porque va a ser el espacio en donde podemos mediar el conocimiento. Y por cual la bibliotecóloga, en este caso era un encuentro de bibliotecólogos, digamos,
ya no tenía solamente un rol de proveer libros y materiales, sino era un curador o una curadora de contenidos. Identificar qué es lo verdadero de lo falso. Orientar esos procesos de mediación del aprendizaje. ¿A qué voy con esto? No es que la biblioteca, no es el fin de la biblioteca, ni es el fin de la escuela, sino es que creo que hay que resignificarlo todo. Y creo que parte de esa reflexión, y estoy completamente de acuerdo en lo que decías tú, precisamente en esa conferencia un colega decía, ¿cuántos libros producidos por los jóvenes hay en nuestras bibliotecas? Ni uno. Ni uno. ¿Por qué no están los materiales de ellos y de ellas en nuestros estantes? Que hoy día ya no solamente serían libros, ¿verdad? Serían producciones audiovisuales, podcasts, imágenes, etc. Creo que el abrirnos a ese diálogo desde las distintas instituciones y reconocer a las y los jóvenes como un sujeto y una sujeta productor de conocimiento, me parece que es el giro clave que tiene que dar el sistema educativo para facilitar ese diálogo en todo nivel. Agradecerte, Jimena, por la invitación, Javier, Marcela, un tremendo saludo a todo el equipo de la USACH. Y bueno, agradecerle a ustedes por el espacio, la paciencia de haberme escuchado y un placer compartir con ustedes. Le mando un abrazo a la distancia. Si es que alguna vez alguien anda por acá en Venezuela, bueno, me llama. Ya estamos por acá. Muchas gracias, Henry. Tomando alguna de tus palabras, aquí se ha dado, ¿no? Jóvenes o adultos, jóvenes y adultos, en un diálogo muy rico, muy interesante, muy valioso. Agradecemos tanto las preguntas y los comentarios como el desarrollo que tú hiciste de ellos, Henry, primero en tu presentación y luego en este momento tan rico. Nosotros estamos muy agradecidos, por suerte que este momento se grabó, porque lo vamos a repasar la próxima clase, y este es un primer aviso para nuestros jóvenes que la próxima clase vamos a hablar sobre esta conferencia. Entonces, si tienen tiempo de retomar sus apuntes o de ver el video que ustedes saben que se sube siempre a YouTube, nuestra lista de reproducción, repásenlo por favor, porque queremos incorporar las cosas que se han dicho acá a las campañas de liderazgo que ustedes van a impulsar. Jimena, también muchas gracias por lo que nos has dicho, por lo que nos has compartido, por el apoyo de UNESCO. Queremos seguir con ustedes en esta alianza, también con Henry. Ojalá nos encontremos de nuevo, de una u otra forma. Cuando estos jóvenes hagan sus campañas de servicio, se las vamos a enviar a ustedes para que las conozcan. Los vamos a invitar también el día del lanzamiento, que es a fines de diciembre. Bueno, y quedamos en este diálogo y muy agradecidos. Profesora Marcela, ¿algo que decir? No. Solamente agradecer, creo que fue extraordinariamente estimulante escuchar tantas proposiciones de pensamiento. Nosotros, Henry, tanto, no sé, Paula, Javier, Eugenia, somos todos profesores, por lo tanto, hay mil cosas que creo que vamos a pensar. Así es que es fascinante escucharte, tu disposición con nuestros alumnos. Gracias por sus preguntas y seguiremos en este camino que está lleno de preguntas y eso es lo entretenido realmente. Así es que muchísimas gracias, Jimena, Henry, y bueno, seguiremos en contacto. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias.